Cambio de aceite hidráulico 10W para la suspensión y prueba de compresibilidad en cámara lenta. Aunque esta suspensión es de lo más básico que hay, aún así el nivel de aceite afecta la compresibilidad o la velocidad de compresión de esta suspensión. Lo que se busca es ver qué tanto nivel de aceite en las barras afecta o no la transmisibilidad de movimiento al timón. En cada prueba se fue retirando X cantidad de hidráulico hasta encontrar un volumen ideal para esta prueba, usando un taco de 11 centímetros de alto, un poco más de la mitad de recorrido, sabiendo que esta suspensión tiene como recorrido 160 milímetros. 35 kilómetros por hora aproximadamente la velocidad que se usó en estas compresiones. En la compresión que se está viendo había 170 centímetros cúbicos de aceite hidráulico en la suspensión, y se puede notar cómo el manubrio y en general la parte delantera de la moto gana altura después de que la suspensión se comprime y absorbe ese obstáculo de 11 centímetros. Es decir, hay transmisión de movimiento de la suspensión hacia el manubrio, ya sea para tener más control sobre la conducción o simplemente mayor comodidad. En esta compresión ya se habían retirado aproximadamente 40 centímetros cúbicos. Digo aproximadamente porque fueron retirados con jeringa, que es un instrumental hospitalario que no está arreglado a norma. Más adelante me doy cuenta que la cantidad sustraída en realidad fueron 50 centímetros cúbicos, que al restarlos de 170 pues daría como resultado 120 centímetros cúbicos al momento de hacer esta compresión, en donde ya se nota menos transmisión de movimiento hacia el manubrio. 120 de un líquido, de un hidráulico ya usado, ya con 8000 kilómetros de uso, aproximadamente 7 meses más o menos. Ese hidráulico, por tanto, ya no tiene sus propiedades, su fluidez cambia, está saturado de impurezas. En general ya es un hidráulico degradado y por tanto para cambio, incluso un cambio prematuro en adelante. Si así se ve a los 8000 kilómetros de uso, no estaría mal hacer su cambio al cada 6000, incluso mucho antes. Lo encontrado entonces en esta sencilla prueba para esta suspensión eh, básica, que no cuenta con regulación, con control de velocidad de compresión ni de velocidad de rebote, pues sin duda muestra que este pequeño cambio en el nivel de hidráulico al interior de las barras afecta significativamente. Eso se siente bastante en el terreno. El comportamiento y respuesta de la suspensión cambia. Esta prueba fue hecha con un obstáculo de 11 centímetros, un tanto más que la mitad de su capacidad de recorrido, pero sin duda la sensación de manejo mejora por mucho. A continuación dejo aquí parte del procedimiento de cambio del hidráulico en las barras.
120 centímetros cúbicos de hidráulico fue la cantidad que en las pruebas se encontró como la cantidad ideal para que esta suspensión absorba una irregularidad de 11 centímetros aproximadamente sin que transmita movimiento al manubrio. Esos 120 más los 50 extraídos previamente nos arrojó un total de 170 centímetros cúbicos. Con 170 la suspensión transmite movimiento al timón. Esta suspensión tiene dos formas de reglar la cantidad de hidráulico. Una es midiendo la cantidad que se pone dentro de las botellas usando una probeta reglada, o esta herramienta con la que se puede ajustar el espacio de aire sobre el hidráulico, un espacio que se mide en milímetros desde el borde de la barra hasta donde se encuentra el aceite. Para una cantidad de hidráulico como la obtenida hoy, 120 centímetros cúbicos de aceite, el equivalente a esa distancia serían 29 centímetros, 290 milímetros. Es bueno también poner un poco del aceite hidráulico entre el retenedor y el guardapolvo. Esto es porque ahí quedaría un espacio seco que queda sin lubricación, y esto acorta la vida eh, del guardapolvo, posiblemente del retén también.